¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, empiezo de nuevo con esta grabación, con esta presentación. Em, la idea de este video, que espero que sea bastante acotado, es presentarles, como dice el título, una otra lectura posible de Georgi Simmel, em, en esta búsqueda que como docentes, como profesores, hacemos de los autores, seguimos leyendo los autores para presentarlos desde perspectivas que para ustedes eh, puedan ser más, más dinámicas o de mayor utilidad o más accesibles para la comprensión del autor en esta búsqueda eh, que hacemos. Encontré unos libros, un libro y unos papers de una profesora titular de la UNAM, de la Universidad Nacional la Universidad Autónoma de México, una profesora de sociología que se llama Olga Sabido Ramos, que compila diferentes artículos donde se recupera la obra de Simmel y que dentro de sus papers presenta una perspectiva que me parece que puede ser útil para acercarlos a ustedes, en tanto no sociólogos, acercarlos a esa propuesta, esa mirada sociológica que propone Simmel, desde una práctica que pueden hacer ustedes haciendo observaciones en, en los encuentros de la vida cotidiana. Entonces, por eso les pongo que es una propuesta para, digamos, para experienciar esta mirada sociológica de la vida cotidiana, no para que se vuelvan sociólogos de un día para el otro, pero para que entiendan desde la práctica cuál es la propuesta de Simmel. Para esto, bueno, entonces, además de, obviamente, recuperar todo lo que ya vimos, digamos, los diferentes niveles de análisis, los aportes en, que hace Simmel, el objeto de estudio de la sociología simmeliana, la forma de abordarlo, digamos, todo lo que ya vimos en los dos encuentros de Simmel, bueno, es un agregado, un gusto que yo me quería dar con el autor también, de darle una oportunidad, ya que es un autor que se incorporó hace poco en la cátedra, una oportunidad que nos damos los docentes y para ofrecerles a ustedes también, de encontrar otra entrada del autor. Nosotros ya vimos en las dos citas que tuvimos con el autor, en estas propuestas que yo les hago de enamorarse, de tener ese encuentro con los autores y de enamorarse de los autores, ya vimos a Simmel como un clásico con un reconocimiento tardío. Explicamos que sus aportes primeramente fueron retomados por la Escuela de Chicago, pero que al haber otras sociologías que después se plantearon como hegemónicas en el campo sociológico, como la sociología de la modernidad tardía, la sociología de Parsons, que no toma a Simmel como clásico, o sea, que en principio lo pensaba tomar, pero que después lo abandona, digamos, queda como rezagado en ese reconocimiento. Por eso habíamos hablado del outsider, ¿no? Del extranjero. Y es recién, digamos, aunque su herencia, como dijimos, o como él mismo dice, puede ser reconocida, sus aportes pueden ser reconocidos, distribuidos así como el dinero, como él mismo había dicho, en esa cita que recupera Wernicke y otros autores, otros comentaristas. Decía que podemos rastrear sus aportes
en muchos teóricos sociales, lo citen o no lo citen, que eso ya lo discutimos en clase. Bueno, pero lo que sí se ha visto es como un nuevo interés en Simmel como clásico, entendiéndolo como clásico, a partir de los años 70, a partir de los años 80, fundamentalmente cuando desde la sociología empiezan a aparecer propuestas que intentan superar esas tensiones que nosotros planteamos, que se dan siempre dentro del campo de la sociología, la tensión entre la acción y el control, o lo individual y lo colectivo, o la acción y estructura, ¿sí? Entre subjetivismo y objetivismo. Digamos, los teóricos sociales que empiezan a tratar de producir teorías superando estas tensiones, superando estas antinomias, encontramos en estas sociologías contemporáneas podemos rastrear el reconocimiento de Simmel y encontramos algunos aportes. Pero en un ámbito donde sí hay un reconocimiento, digamos, mucho más citado, mucho más aclarado, obvio, es en un campo dentro de una especialización dentro del campo sociológico, dentro de la teoría social, que es la sociología del cuerpo. Nosotros vimos un capítulo de un texto de Le Breton. Bueno, Le Breton, en su Sociología del Cuerpo, retoma uno de los ensayos de Simmel, que se llama Digresión sobre los sentidos, Digresión para una sociología de los sentidos, y dice que en ese ensayo, en esa digresión, Simmel muestra justamente cuál es la importancia de la mediación que hacen los sentidos como experiencia multisensorial en las acciones recíprocas, es decir, en las interacciones sociales. Es decir, que es el autor clásico que nos permite recuperar, digamos, de manera central, de manera definida, esa experiencia multisensorial, y analizarla, y cómo esa experiencia sensorial participa de manera central en estos encuentros, desencuentros, anudamientos, desanudamientos de la urdimbre social. Por eso Le Breton lo considera un precursor respecto de la sociología del cuerpo, un precursor respecto de tomar en cuenta, bueno, cuáles son los innumerables estímulos a los cuales el cuerpo recibe, cuáles son esos innumerables estímulos que el cuerpo recibe, que atraviesan al cuerpo. Pero no solamente toma en cuenta los estímulos, sino que toma en cuenta esas experiencias sensoriales, esos estímulos sensoriales, esos sentidos, considerando también la pertenencia social del cuerpo, digamos, de la inscripción social del actor dentro de esa urdimbre social, y el modo particular de insertarse en el mundo y de insertarse en el sistema cultural que tiene ese actor. Es decir, que toma en cuenta los estímulos, pero desde el punto en la urdimbre social de ese actor, en esa interacción recíproca, en ese hacer y padecer, dentro de la urdimbre social y dentro de el sistema cultural. Entonces, Le Breton va a decir, la de Simmel es una sociología que recupera lo experiencial,
que ya, bueno, algo habíamos comentado cuando hablamos de la dimensión ontológica en Simmel, de esto de que el ser es el ser en relaciones, el ser con otros, ¿no? Eh, de, de pensar el ser eh, en contacto con el otro, por el otro, eh, junto al otro, en conflicto con el otro, pero siempre en relación, ¿no? Entonces, bueno, dice, Simmel recupera esa, eh, lo experiencial para la sociología, eh, tanto en ese ensayo, en esa digresión para una sociología de los sentidos, como en otras digresiones, como la digresión sobre la comida, como en sus ensayos estéticos, va a ir dando cuenta de, las, de las diferentes formas sensuales que conectan a los individuos unos con otros. Bien. En estos ensayos, en estas finas descripciones de la realidad que hace Simmel, analiza el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato y el sentido mnésico, como el sentido sensualista, sensual. En la sociología simmeliana podemos rescatar, digamos, entonces lo experiencial, una sociología de la percepción, y nos dice esta autora, esta profesora, la Sabido Ramos, nos dice, no solamente lo podemos recuperar, digamos, con una intención de conocimiento, con una intención académica, con una intención teórica, sino que es una sociología que sigue teniendo una potencialidad teórica y una potencialidad metodológica, porque el tipo de razonamiento sociológico que está presente en su perspectiva relacional, esta idea de el ser como ser relacional, como ser con otros, para otros, contra otros, frente a otros, y la forma de abordarlo es, digamos, de gran potencialidad para seguir haciendo investigaciones de la vida cotidiana o para seguir caracterizando nuestra vida en la contemporaneidad. Sigue siendo muy fructífero el aporte de Simmel. Entonces, bueno, lo que va a plantear es que dentro de esas potencialidades, va a plantear Sabido Ramos, dentro de esas potencialidades es posible distinguir dos dimensiones analíticas como aportes para una sociología de la percepción, para una sociología de la percepción desde una perspectiva relacional, es decir, teniendo en consideración esto del ser en relación con. Dice Sabido Ramos que la primera dimensión es la que nos plantea Simmel, digamos, la primera dimensión cuando analiza, cuando presenta sus dimensiones de análisis para el estudio de ciertas condiciones materiales e históricas que posibilitan el desarrollo de cierto tipo de percepción a través de los sentidos. Es decir, la percepción es posible solo a partir de cuando se dan ciertas condiciones materiales y ciertas condiciones históricas, ciertas condiciones objetivas que posibilitan
percibir, experimentar, apreciar determinadas determinadas relaciones con personas y determinadas relaciones con el mundo y con objetos a través de los sentidos. Entonces, esa primera dimensión nos habla de cuáles serían esas condiciones histórico-sociales, esas condiciones objetivas. Y una segunda dimensión donde se analiza, o sea, la primera, esos sentidos en situación histórico y en situación, ¿no? Y la segunda, en donde una segunda dimensión donde se puede analizar qué efectos produce, no ya desde lo que cada individuo percibe, sino cuáles son los efectos de esa percepción de los sentidos, de esas percepciones sensoriales en lo que es la percepción recíproca, es decir, como forma recíproca de percepción, como forma social. No solo, entonces, la dimensión de, digamos, cómo percibe cada uno de los individuos su estar en el mundo, qué es lo que aprecia, cómo funciona el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, en la modernidad, digamos, dentro de esto, qué condiciones históricas y qué condiciones dentro del urdimbre social se tienen que dar para desarrollar determinado tipo de sentidos. No ya esa dimensión, sino cómo, perdón la voz, pero estoy con mucha bronquitis, sino cómo esa percepción funciona en la percepción, cómo se da en esa percepción recíproca, cómo intervienen los sentidos, esa experiencia multisensorial, cómo interviene directamente en la acción recíproca y cómo puede producir esas formas sociales o esas formas sensoriales recíprocas. Entonces, va a retomar estas dos dimensiones como aportes de la sociología para una sociología de la percepción. Dentro de este primer núcleo de análisis, ¿no? ¿Cuáles son los cambios sociales que posibilitan el desarrollo de determinada percepción o determinados sentidos o el privilegio de privilegiar determinados sentidos sobre otros en la modernidad? Los autores del libro que compila Sabido Ramos van a analizar justamente los diferentes ensayos y van a plantear que Simmel analiza cómo esos cambios sociales que reorientan, como los cambios sociales reorientan posibilidades de percepción, cómo reorientan la experiencia corporal, digamos, rescatan de Simmel cómo para Simmel el problema de la percepción está relacionado con las coordenadas de cada época, ¿sí? Es decir, justamente cuáles son las posibilidades históricas para que se dé la percepción, cuáles son las posibilidades sociales de acuerdo al lugar que se ocupa dentro de la urdimbre social para la percepción. Es decir, el problema de la percepción en la época, ¿sí? Condicionado por esas coordenadas epocales. En el texto Las grandes urbes y la vida del espíritu, Simmel analiza
el impacto sensorial y afectivo que nos genera la vida en la ciudad, es decir, cómo la ciudad afecta la vida, la percepción de la vida, la experiencia sensorial, la experiencia afectiva del urbanita. Esto lo habíamos comentado, ¿no? Que cómo se enfrenta a muchos estímulos, a muchos contactos, a muchos estímulos, en pocos espacios, el urbanita. Cómo las nuevas condiciones sociales de la ciudad moderna enfrentan a los individuos a múltiples y continuos estímulos. Cómo, digamos, el movimiento, la circulación continua de individuos, pero también de objetos y también de mercancías, hacen a la percepción, a una nueva percepción del tiempo como un tiempo mucho más acelerado, ¿sí? Es como cambia la percepción del tiempo de la mano de estas nuevas condiciones de la época, de estas nuevas coordenadas epocales. Es decir, que esa percepción se desarrolla en esas coordenadas, ¿sí? De la mano de múltiples estímulos que recibe el urbanita, de la mano del movimiento acelerado de cuerpos con los que se cruza, cuerpos de otros individuos, de objetos con los que se cruza, medios de transporte, sí, personas, objetos, mercancías, que le permiten construir una nueva percepción del tiempo, que es un tiempo mucho más acelerado. Entonces señala que estas condiciones sensoriales influyen también en cómo se percibe el conocimiento, en cómo se aprende, en cómo se conoce. Digamos, esto desde el aspecto cognitivo, en realidad él lo analiza desde sus estudios sobre la pedagogía, ¿no? La pedagogía diferente, cómo conoce un niño en la ciudad y cómo conoce un niño en el campo. ¿Por qué? Porque estas condiciones sensoriales influyen en la adquisición de conocimiento. Por ejemplo, esa diferente percepción del tiempo que tienen los estudiantes de la ciudad, los chicos que estudian en una escuela en la ciudad, respecto de una escuela rural que permite, digamos, una observación mucho más detallada, mucho más demorada, mucho más precisa en los estudiantes que de una escuela rural, por ejemplo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el acrecentamiento dice Simmel, ese acrecentamiento de la vida nerviosa, ese acrecentamiento de los estímulos, va a desarrollar un tipo específico, un tipo especial de percepción del urbanita, que sería como una percepción aturdida, dice una actitud blasé. No sé cuál sería exactamente la traducción de blasé, pero lo traducen como percepción indiferente, lo interpretan como que se desarrolla, digamos, como una percepción de autodefensa de esos continuos estímulos nerviosos y desarrolla una percepción indiferente. Yo lo traduciría, no lo traduciría, lo interpretaría más como una percepción aturdida, ¿sí? Simmel dice, bueno, esta percepción indiferente que
produce una cierta insensibilidad, o sea, para insensibilizarse de tantos estímulos, para protegerse de tantos estímulos. Sin embargo, a pesar del desarrollo de esta percepción indiferente o percepción aturdida, se da la paradoja en la ciudad de que necesitamos, en medio del anonimato, ser percibidos. Entonces, dice, a pesar de la a pesar de esa uniformidad que genera el anonimato en las grandes metrópolis, paradójicamente, al desarrollo de esta percepción aturdida, frente a estos estímulos nerviosos, paradójicamente, las grandes metrópolis ejercen una presión en el urbanita para ser especial, para ser singular, para ser diferente, para distinguirse, para destacarse. Y esto supone que una de las estrategias, una de las el conjunto de prácticas de los individuos es la exigencia de ser visto y la exigencia de ser mirado, nos va a decir Simmel. Y acá voy a hacer un paréntesis. Esto que está planteando Simmel, ¿no?, de estas estrategias de distinción, es lo que después va a retomar, o lo que va a recuperar, aunque no lo cite de manera adecuada, lo que va a recuperar justamente Bourdieu cuando habla de la distinción, bases sociales del gusto, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cómo se relaciona justamente esta idea del gusto, de lo sensorial, de la percepción, con esta idea de la percepción, y cuando veamos Bourdieu vamos a ver cómo lo retoma Bourdieu. Entonces, decía, hay una necesidad, hay una presión por ser visto, por ser mirado, por ser especial, por ser diferente, por distinguirse, por destacarse. Y esto va a suponer ciertas estrategias de los individuos para, justamente, para ser mirados, ¿no?, para sobresalir, para distinguirse. Entonces, Simmel nos va a decir que hay diferentes estilos corporales urbanos que van a tratar de distinguirse, que tienden a ser distintos, a distinguirse en las sociedades modernas. Y bueno, va a hablar específicamente de la moda, como va a decir tanto la moda como la antimoda, o sea, como lo que aparece como un movimiento antimoda, anticonsumo, ¿no?, de rebelión. Dice, tanto la moda como antimoda se convierten en recursos de pertenencia identitaria, es decir, en esos elementos de distinción que nos permiten distinguirnos, pero a la vez destacarnos y a la vez identificarnos con otros que comparten la misma distinción, ¿sí?, el mismo gusto. Entonces, Simmel va a decir, bueno, entonces tanto la moda como la antimoda son formas de recursos de referencia de identidad que plantean la existencia, o sea, el ver esto como recursos, el analizarlo, justamente lo que nos permite es plantear la existencia de lo que es un arbitrio cultural, un arbitrio como la moda, en la medida en que, bueno, los vestidos, los trajes, los peinados, responden a estas necesidades, a estas presiones sociales, más que a una necesidad práctica de abrigo, de protección del cuerpo. Entonces, bueno, es interesante ese análisis de
del arbitrio del gusto, del arbitrio de la moda, de la arbitrariedad cultural, de no naturalizar los gustos y el buen gusto o gusto hegemónico, ¿no? Entonces, también va a analizar en estas sociedades modernas la mirada como justamente la condición de posibilidad comunicativa de esa distinción. O sea, me puedo distinguir en tanto soy percibido por el otro como distinto, o me puedo destacar en tanto soy percibido por el otro como algo que se destaca, en tanto me ve, me mira. Entonces la mirada es una condición de posibilidad comunicativa de esa distinción, ¿no? Donde dice él que se radicaliza, que es más extrema en las grandes ciudades. Dice él, fundamentalmente o sobre todo como tendencia en Occidente, ¿no? Y esto nos muestra que también es social, o sea, que, que pertenece, que no es natural, que es parte de esas relaciones sociales, que es parte de esa construcción en la acción recíproca, de esas formas sociales. Entonces, para Simmel, en esta interacción, esta interacción donde está la mirada como sentido privilegiado en Occidente, el rostro, la cara, eso que después va a tomar el interaccionismo, ¿no? La presentación del self, o sea, la presentación en la vida cotidiana, la presentación frente al otro. Dice, para Simmel, esta interacción privilegiada que se da participando como sentido privilegiado, como experiencia sensorial privilegiada, la mirada, es decir, la vista como sentido. El rostro adquiere mayor relevancia y es un objeto especial donde se posa la mirada. Que a la vez, nos va a decir Simmel, va a posibilitar orientar la acción recíproca, orientar la interacción. O sea, porque en esa mirada, en la acción recíproca, se va a buscar, se va a intentar encontrar en lo gestual, en el rostro, las huellas de la reacción, de la interpretación del otro, de la receptividad del otro, las huellas afectivas, de reconocimiento, de proximidad o de distanciamiento del otro. No sé si se entiende. Bueno, si no se entiende me preguntan en mi clase. Pero, digamos, me parece algo que se puede observar, digamos, en esta propuesta de aplicar esta mirada microsociológica, esta perspectiva de mirada sociológica de la vida cotidiana, que la podemos hacer, digamos, como observadores, tomando estos elementos, ¿no? Como práctica, digamos, como una práctica de investigación. Entonces, la importancia del rostro, la importancia de lo gestual, el rostro como objeto de la mirada, el rostro como lo que posibilita orientar la interacción, buscar esas huellas de reconocimiento, buscar esas huellas afectivas, buscar, digamos, la reafirmación de la proximidad o del distanciamiento o de lo compartido con el otro. Simmel lo que nos va a decir es que en la vida en la ciudad, digamos, esta circulación de transporte de personas, ¿no?
pero fundamentalmente en el transporte. Las personas, piensen en los colectivos, bueno, no en los colectivos en la época de Simmel, pero piensen en los tranvías, ¿no? En los trenes, en la actualidad, en los colectivos. Dice, en la vida en la ciudad, las personas en el transporte se encuentran, dice Simmel, en situación de estar mirándose mutuamente, por instantes o por horas, de acuerdo al recorrido, sin hablar, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que, bueno, como una charla casual, bueno, esta descripción de la charla casual en un transporte donde la persona pierde las inhibiciones de contar, creo que lo hablamos la clase pasada, pero bueno, acá hace referencia a otro aspecto, desde otra mirada. Dice, las personas están presionadas casi a mirarse, están en situación de estar mirándose mutuamente por un rato corto, por un rato largo, de acuerdo al trayecto, sin hablar. Entonces dice, por esto la mayor parte de las relaciones sensibles quedan reducidas cada vez más al sentido de la vista, dice Simmel, por esa experiencia propia que nos da las coordenadas de época de vivir en las grandes metrópolis en la modernidad. Dice también, lo vemos en cómo se hace una puesta en escena de las mercancías, ¿sí? Por ejemplo, bueno, él hace referencia a las exposiciones mundiales, pero también a los escaparates, que, bueno, serían las vidrieras, en criollo serían las vidrieras, de los negocios, donde se hace toda una puesta en escena para llamar la atención de esa percepción aturdida, o de esa percepción más insensibilizada. Las puestas en escena tienen que ser cada vez más dramáticas. Bueno, después esto vamos a verlo como lo retoma Hoffman, pero tienen que ser como más espectaculares para llamar la atención, ¿no? Y dice, y frente a esto, en esos escaparates, en esas exposiciones, el urbanita, dice, paraliza sus sentidos, queda como hipnotizado por esa cantidad de productos que están dispuestos para el entretenimiento de uno de sus sentidos, que es la mirada. Bueno, no solamente la mirada, pero bueno, estamos hablando de la vista como sentido privilegiado, justamente en Occidente, por estas características epocales, ¿no? Entonces Simmel nos va a señalar las paradojas que podemos observar justamente a partir del análisis de la centralidad de la vista, ¿no? Dice, paradójicamente, en una sociedad donde la percepción privilegiada se da a partir de la mirada, a partir de la vista, a partir de buscar esa distinción, ese destacarse dentro de la uniformidad, dentro de la masa. Sin embargo, dice, hay determinadas paisajes o determinadas percepciones visuales que intentan ser ocultadas. Por ejemplo, se intenta ocultar de la vista la pobreza,
se intenta, y de ahí la segregación o el estudio de la segregación de los barrios obreros, ¿no? O sea, cómo ocultar de la vista la pobreza, digamos, como en la modernidad la pobreza tiende a taparse, a segregarse, a esconderse. Perdón. Perdón, me agarró un acceso de tos. Entonces les decía, cómo la pobreza se tapa, se segrega, se esconde. Y cómo también a partir de la vista se puede experimentar, digamos, la aversión, el miedo, o sea, puede provocar miedo en las acciones recíprocas, en el contacto con el otro, puede provocar aversión al contacto con el otro, repulsión al contacto con el otro en las grandes metrópolis. Entonces, dice, esa proximidad espacial que se da en la ciudad, la cercanía de los cuerpos, la cercanía de los objetos, produce justamente una experiencia de la aversión, de la repulsión, como implicación de esas formas de percepción. Entonces va a decir, como señalar otra paradoja de la ciudad moderna, se alienta el mirar, pero no el contacto, ¿sí? O sea, se alienta, se mira, pero no se toca. Piensen que hay justamente dichos populares, se mira, pero no se toca. En los escaparates, en las vidrieras, en los comercios, se mira, pero no se toca, ¿no? Como metáfora de esta experiencia moderna. Respecto del segundo nivel de análisis, que ya entramos porque hablamos de esta aversión, esta repulsión, o esto que puede producir la mirada, ¿no? La aversión del contacto con el otro. Pero digamos, desde la dimensión analítica de la percepción recíproca, o sea, es decir, cómo juega la percepción, cómo juegan los sentidos en esa acción recíproca y en la producción de esas formas de percepción. En esta dimensión, justamente, el interés va a estar puesto en la mutua percepción, ¿no? El estudio, digamos, sociológico no se va a limitar a, como dijimos, a qué es lo que las personas perciben, qué es lo que las personas sienten, sino cómo esa percepción, cómo ese sentir va a dar lugar a las formas de relación, a las formas de acción recíproca. Por ejemplo, en ese intercambio de miradas, a Simmel lo que le va a interesar es la acción recíproca de los individuos que se miran mutuamente, cómo se influyen mutuamente en esa mirada recíproca. Y acá, digamos, como propio de la sociología pura, de la sociología formal, lo que va a plantear es que, como en cualquier forma de acción recíproca, es posible identificar entonces, dentro de esas formas de percepción, 4 aspectos analíticos. Y esto era lo que les quería presentar como otra lectura, digamos, estos 4 aspectos analíticos que pueden ustedes distinguir en una observación de un día, de una tarde, de un encuentro. Dice Simmel, como en cualquier forma de acción recíproca, es posible distinguir 4 aspectos, ¿sí? 4 aspectos analíticos. El primer aspecto está relacionado con lo que es el principio de la reciprocidad.
digamos, cómo el estudio de las formas sociales supone condicionamientos mutuos, efectos mutuos, hacer y padecer mutuo en las relaciones entre personas, en la acción recíproca entre personas, cómo éstas se influyen mutuamente, cómo se afectan recíprocamente. O sea que, entonces, el primer nivel de análisis es el principio de reciprocidad, esa influencia recíproca, ese efecto recíproco. El segundo nivel de análisis, el segundo nivel de análisis, aspecto, dimensión analítica, se relaciona con el tiempo, con la temporalidad, ¿sí? O sea, reciprocidad, temporalidad. Es decir, atañe al problema de la duración, si va a ser una forma efímera, una forma más o menos duradera, si es una forma duradera o una forma fugaz de acción recíproca, de formas de acción recíproca. El tercer aspecto, que estas formas pueden adoptar una modalidad simétrica o una modalidad asimétrica, lo que después muchos autores, sobre todo autores que vamos a ver de la colonialidad del poder, van a retomar de Simmel justamente su análisis de lo que es la autonomía y la heteronomía. Es decir, si las modalidades de estas formas sociales se manifiestan con una modalidad simétrica o asimétrica. En el caso de la mirada, el ejemplo es cuando la forma es asimétrica, la persona que está en una situación, en una posición y una situación de desventaja, suele bajar la mirada, ¿sí? Por vergüenza, por sumisión, por el bajar la mirada, muestra justamente que hay una modalidad de esa forma social, que hay una modalidad asimétrica dentro de la forma social. Digamos, en estas formas sociales de percepción se despliegan, entonces podemos ver que se despliegan diferentes modalidades en cuanto a la simetría y la asimetría. Y como cuarto dimensión de análisis, también en esas formas podemos encontrar diferentes modalidades, diferentes grados de intensidad emocional, de intensidad comunicativa, de intensidad de la acción recíproca. Entonces, de nuevo, en una misma forma de percepción o en una misma forma de acción recíproca, en una misma forma social, podemos encontrar 4 dimensiones de análisis: la reciprocidad, la temporalidad, la jerarquía, la simetría o la simetría, y la intensidad. Eso es, digamos, como cuatro dimensiones que podemos analizar en cualquier forma de acción recíproca, desde la sociología formal o pura. Bien. En otro de los ensayos, que se llama Digresión sobre el adorno, Simmel nos va a señalar que el cuerpo toma al cuerpo como nuestra primera propiedad. Dice, el cuerpo es nuestra primera e indiscutible propiedad. Pero cuando el cuerpo está adornado, nos dice Simmel, poseemos más. Somos señores de cosas más extensas, es decir, extendemos esa propiedad
esa primera propiedad del cuerpo. Somos dueños de cosas más costosas y distinguidas cuando disponemos de un cuerpo adornado. Y ahí nos va a decir que el adorno es para... uno se adorna para el otro, se adorna justamente para ampliar la propia personalidad, para extender la propia personalidad. En el mismo sentido, en la misma dirección, digamos, va su ensayo, sus análisis sobre el sentido, no ya sobre el sentido de la mirada y el adorno, sino sobre el sentido del olfato como sentido disociador, ¿no? Y acá es sumamente interesante, porque, bueno, justamente esto es lo que más le interesa a la investigación de Olga Sabido Ramos. Pero esto es sumamente interesante, porque dice que el olfato es un sentido disociador porque establece formas de relación negativas a partir de la percepción olfativa. O sea, se pueden producir formas de relación positiva, obviamente, pero el olfato es uno de los sentidos que establece formas de relación negativas a partir de esa percepción olfativa. Las formas de relación a través del olfato tienden a reformar las asimetrías, dice Simmel, como las que pueden establecerse asignándole diferentes olores desvalorados o negativos. Digamos, por eso refuerza la simetría, por eso es un sentido disociador, ¿no? que me distancia del otro, que me distancia en tanto comunidad de sentido de otro grupo o de otra comunidad de sentido. Dice, como por ejemplo, el olfato que refuerza, digamos, esta simetría, al establecer que existen olores raciales, por ejemplo, al establecer usarse, asignarse al otro. Obviamente que esto es una construcción que va a reforzar la simetría. No es que exista en la realidad, sino que es una atribución, una construcción de esta forma de percepción donde se le asocia a determinadas razas un olor que es poco valorado o negativo, o que se percibe como de rechazo a determinadas etnias. Por ejemplo, bueno, Olga Sabido Ramos habla de cómo en la Alemania nazi se hablaba del olor asignado a los judíos, o cómo en Estados Unidos o en los países esclavistas se hablaba de los olores asignados a los negros, ¿no? Como algo que produce desde mi comunidad de sentido rechazo hacia otra comunidad de sentido, ¿sí? Entonces dice, bueno, es disociador al agregar al sumar asimetría, al reforzar la simetría digamos, en relaciones, en acciones recíprocas de tipo étnica, de clase, excusas raciales. Bueno, también dice, por ejemplo, cómo en las grandes ciudades, cómo se critica el olor de la clase obrera o de los barrios obreros asociados a los feos olores,
a los olores que se los describe como que penetran en las fosas nasales y que producen esa reacción digamos, de rechazo, de distancia social. Entonces, reforzamiento de la simetría por medio de un sentido que interviene en las formas de percepción y en las formas de acción recíproca. Y a partir de esto nos va a decir, así como el adorno era una extensión del cuerpo, ¿sí? Para la mirada del otro, el perfume es lo que nos permite, es lo que se desarrolla y que desarrolla la industria del perfume, para encubrir el olor, los propios olores, y reodorizarnos, es decir, digo reodorizar y me acuerdo de Shrek, ¿no? O de Monster Inc., donde se odorizan con algo que para nosotros no sería perfume. Digo, el perfume como algo que nos permite encubrir nuestros propios olores corporales y reodorizar nuestro cuerpo, pero también permite encubrir olores propios del ambiente. Piensen en todos los desodorantes ambientales que prometen olor a campo, olor a frutas silvestres, olor a bosque, olor a mar, bueno, reodorizar los ambientes. Entonces, por eso para Simmel, plantea Sabido Ramos, el perfume cumple la misma misión para el olfato que el adorno para la vista, ¿sí? Entonces, en cada caso, digamos, de estos análisis, lo que interesa, vuelvo, ¿no? Sobre el tema vamos a ver en cada forma de percepción, en cada forma social, en cada forma de acción recíproca, analizamos, bueno, esta reciprocidad, ¿no? Cómo afecta en la percepción de la vista, en la percepción del olfato, la acción recíproca, cómo se da la reciprocidad, cómo se da la temporalidad, cómo se da, por ejemplo, piensen en olores que nos traen huellas némicas de recuerdos agradables o de recuerdos desagradables, reactualizan acciones recíprocas en el tiempo, ¿no? Del pasado en el tiempo. La descripción de, no sé, recuerdo el olor a la salsa que preparaba mi abuela, o percibir no sé, yo huelo a alguien que pasa, en general gente más grande, que usa la Eau de Thames, que es una fragancia de Nina Ricci. Instantáneamente cuando lo huelo, me acuerdo de mi abuela, porque tengo asociado ese perfume a mi abuela. Es decir, que para mí ahí hay una asociación agradable, digamos, pero también podría ser una asociación desagradable. El olor es uno de los sentidos que más se relaciona con esa temporalidad, ¿sí? Con esa historicidad, o que puede traer esa historicidad al presente. Les decía, analizar en cada forma social la reciprocidad, la temporalidad, si las relaciones son la jerarquía, las relaciones simétricas o asimétricas, y la intensidad. Y que estas dimensiones son justamente los principios metodológicos, principios teóricos metodológicos que formula Simmel y que aplica en sus ensayos a todos los sentidos, a la vista, al olfato, al oído, pero también a todas las formas de acción recíproca.
Bueno, me quedé enganchada los necesito enfrente para que me traigan. Me quedé enganchada con el tema de los olores, o sea, me parece sumamente interesante eh, justamente esta relación entre la percepción olfativa, las emociones, la huella anémica que deja esa percepción olfativa, la reactualización de acciones recíprocas del pasado a partir de un olor, eh, la reactualización de imágenes del pasado. Hay olores que nos traen situaciones, imágenes que como que revivimos las situaciones. Me pareció sumamente interesante justamente esas investigaciones de Sabido Ramos sobre la percepción olfativa. Bien. Otro de los sentidos que analiza Simmel es el sentido genésico, que él llama sentido genésico, por el cual él va a decir que ciertas impresiones sensoriales y contacto constante con otras personas puede producir determinado deseo. Es decir, que se está refiriendo a lo que sería la sensualidad, ¿no? El sentido genésico, en tanto la sensualidad, la producción, la percepción que nos permite producir deseo. Y acá es muy interesante el análisis que hace respecto de la diferencia entre Oriente y Occidente, respecto del rostro, por ejemplo, del uso de velos en las mujeres. Simmel lo que va a plantear es que ante la posibilidad, digo, como construcción social, como propia, como forma social propia en determinada sistema cultural, dice, ante la posibilidad del contacto corporal y sexual dentro de un espacio reducido, dice las sociedades, las formas sociales diferentes, establecen en las relaciones sociales, se establecen determinadas formas que van a regular ese posible contacto estrecho entre parientes, ¿no? La cohabitación entre parientes. ¿O qué se considera pariente? Bueno, eso que ya estudió, que ya vieron en antropología Lévi-Strauss. Entonces, él va a decir que el contacto sensual próximo, es decir, estas impresiones sensoriales, este contacto constante que produce la cohabitación y que puede llevar a producir deseos, va a ser regulado por convenciones, que son convenciones son formas de relación, son formas, moldes, formas históricos sociales de la relación, de la acción recíproca entre sexos. Entonces, bueno, ahí es donde da la prohibición islámica de ver el rostro de otras mujeres, salvo el rostro de las mujeres con las que uno no se puede casar. Es decir, los hombres pueden ver los rostros de las mujeres que son parientes. No pueden ver el rostro de las mujeres con las cuales podrían casarse, justamente por ese sentido genésico, por esa impresión que puede producir el deseo. Bien, eso también me pareció interesante para comparar justamente diferentes formas
que se objetivan en los temas culturales, en la cultura. Ay, se me está haciendo largo, iba a ser corto. Bien. Simmel también analiza cómo participa la percepción en el acto de comer, ¿no? Y cómo puede ser pensado ese acto de comer en términos sociológicos. Esto también lo vimos en Durkheim, pero de otra perspectiva. Dice que aunque aparentemente comer, alimentarse, sería algo individual, porque, digamos, a diferencia del resto de los sentidos, lo que yo como, lo que yo ya tragué, no lo comparto con otro. Dice, algo que es tan aparentemente natural y tan ligado a una necesidad biológica de supervivencia como de reproducción, como la comida, como el comer y como el beber, dice, igualmente está mediado por esas formas, por esas convenciones sociales que van desde regularizar la comida, o sea, la regularidad de las comidas, los horarios adecuados, digamos, en cada organización para comer, la regulación de los modales en ese acto, en esa acción recíproca de compartir la comida, la regulación de los modales, la regulación de los objetos que intervienen, como por ejemplo el uso de platos, el uso de tenedores y cuchillos en vez de palillos o en vez de la mano, el ambiente en el que se debe comer, el mobiliario que se debe usar, si se come en el piso, si se come en una mesa baja, si se come en una mesa alta. Todo eso está regulado. Hay formas sociales que intervienen en el acto de comer. También los adornos en la mesa. La moda sobre los adornos en la mesa es una forma social. Y hasta, dice él, hasta se regula qué temas se pueden tocar en la mesa. Habrán escuchado por lo menos antes en las reuniones familiares se decía, en la mesa no se habla ni de política ni de religión. Mentira, siempre se hablaba de política y de religión. Pero digamos, era como, en la mesa no se toca. Y tampoco de enfermedades, ni de política ni de religión. Y ahora me acuerdo que tampoco de dinero. Bueno, había un montón de cosas que no se podían hablar en la mesa. No se tocaba el tema de dinero, no se tocaba el tema de política, no se tocaba el tema de religión, ni enfermedades, porque era mala educación. Bien, la mala educación, me acuerdo de la película de Almodóvar. Bien, entonces el acto de comer, en tanto acto, va a estar asociado a un estilo, a una estética, a una forma que está regulada, a una estética regulada, y que esa regulación es supraindividual, es decir, en la comida, en el acto de comer, también se establecen esas formas de distinguir, esas formas diferentes del apreciar. ¿Sí? Bueno, los que hagan las prácticas sociocomunitarias con nosotros lo van a analizar en las prácticas, el comer, digamos, esa sociología de la comida. Entonces, bueno, retomando esto que veníamos hablando, que Sabido Ramos propone entonces la revisión de la sociología de los sentidos de Simmel, plantea estas dimensiones analíticas para la sociología de la percepción que toma de Simmel, esto que hablamos de la reciprocidad, la temporalidad, la jerarquía y la intensidad,
y que propone dos dimensiones analíticas para el estudio sociológico de la percepción, esto que dijimos de las condiciones históricas para el desarrollo de determinados sentidos y el desarrollo de determinadas formas de percepción, y la segunda dimensión analítica, cuál es el efecto de estas formas de percepción en los efectos de la mutua percepción, en la construcción de nuevas formas de percepción o en la percepción recíproca. Entonces, esto que ella recupera justamente en esta nueva especialización de la sociología, que es la sociología de la percepción, que va más allá que incorpora la sociología del cuerpo. Ella va a decir que, bueno, que justamente hay que recuperar a Simmel porque Simmel es el que plantea, el que analiza el problema de la percepción como algo relacional, como algo cognitivo, como algo sensorial, como algo y como algo afectivo, y que por lo tanto ofrece una propuesta teórico-metodológica que es útil, que es pertinente, que es inherente al desarrollo de la investigación. Digamos, ahí está quienes recuperan Simmel, además de hablar de la percepción como algo relacional, cognitivo, sensorial y afectivo. En la actualidad van a hablar de la percepción como algo multisensorial, no solamente de los sentidos, de los 5 sentidos tradicionales, sino hablan, pero me voy mucho de tema, hablan de entre 13 y 33 sentidos asociados, sí, así cuando leí la cantidad de sentidos asociados, da ganas de investigar más, de leer más, eso es lo lindo. Entonces dicen la percepción como algo multisensorial, multisensual, cognitivo, relacional, con el cuerpo, con los otros, con la cultura material, con efectos políticos y con efectos afectivos. Bien, eso sería como la nueva definición del análisis de la sociología de la percepción. Bueno, para rescatar algunas categorías, Sabido Ramos en esta sociología de la percepción y los otros autores lo que rescatan es esta categoría simmeliana de proximidad sensible, la proximidad, ¿no? Para el estudio del cuerpo, de las emociones, de las impresiones sensoriales, de los estímulos sensoriales. Bueno, estos autores hacen una investigación a partir de, Sabido Ramos hace una investigación a partir de 2 emociones que están presentes en las experiencias cotidianas de todos los sujetos contemporáneos, que es el asco y el desprecio, dice ella, analizando justamente desde el punto de vista de la simetría, ¿no? de cómo se refuerza la simetría por el asco y por el desprecio. Sabido Ramos entonces señala cómo esas emociones se encuentran atravesadas por la historia, o sea, retomando Simmel, esas condiciones históricas, epocales, y situadas, es decir, de acuerdo a el lugar en la urdimbre social que ocupa el actor, que estamos, o los diferentes actores o los diferentes grupos, y dan cuenta de ese carácter jerarquizante de cierto tipo de interacciones que de estas acciones recíprocas, porque dice, estas emociones suelen aparecer o solo aparecen cuando el otro es considerado inferior, o sea, la percepción del otro como inferior. Otros aportes, y como puente hacia
próximos autores, hacia Bourdieu. En otro de los capítulos hay una autora que es Valentina Salvi, que va a describir cómo el análisis del gusto personal es realizado por Simmel, y va a decir que ese desarrollo del gusto personal es el resultado del avance de la diferenciación social que acompaña la época moderna, es decir, de esta paradoja de sentidos adormecidos, ¿sí?, por esta vida en la metrópoli, y por el otro lado esa necesidad o esa presión por distinguirse, por diferenciarse, por destacarse dentro de la uniformidad. Entonces, Simmel va a decir justamente que el gusto personal, el desarrollo de esto que es el gusto propio, el gusto personal, es el resultado de ese avance de la diferenciación social, de ese avance del proceso de individuación que acompaña a la época moderna. Y lo va a analizar como ese gusto, o esa distinción, el gusto es una distinción, como resultado de dos tendencias propias de la modernidad. Por un lado, la nivelación, la uniformidad, la homogeneidad, y por el otro lado, la diferenciación, la segmentación, la fragmentación. Bien. Bueno, cierro acá. Puse en el PowerPoint mirada, me apareció esa mirada que me pareció interesante porque refleja, intento ver lo que refleja. Digamos, esto era una propuesta, no porque tengan que hacer otras lecturas, no porque vayamos a agregar bibliografía, sino porque me pareció interesante para que puedan comprender mejor el autor, para tener otra lectura posible. Ver cómo puede ser utilizado en investigaciones en sociología de la percepción, donde seguramente en los equipos de investigación transdisciplinares participen psicólogos que analicen también estos fenómenos de la percepción. Entonces, digamos, era para dejarles así como propuesta, bueno, mañana voy a no sé, voy a salir a tomar algo y voy a observar cómo son esas formas de acción recíproca, voy a observar la percepción en las miradas recíprocas, en las percepciones recíprocas de la mirada, del olfato, del gusto, voy a comer algo, o voy a un encuentro, bueno, que hagan estas mini experiencias de aplicar la mirada sociológica, esta perspectiva simmeliana a situaciones de la vida cotidiana. Y de nuevo, repito, teniendo en cuenta estas 4 categorías analíticas de reciprocidad, de temporalidad, de la acción recíproca, de las formas de relación, de simetría o asimetría y de intensidad. Bien, nos vemos la clase que viene. Espero que les haya gustado la propuesta.